Sean, como siempre, muy bienvenidos a este espacio, aquí en Noticias al Día, donde reflexionamos sobre algunos de los temas que están en boga. Y a veces no podemos sustraernos a la idea de que no hemos perdido la capacidad de asombro, pero tampoco perderemos nunca la capacidad de crítica y de decir las cosas cuando nos parece que alguien las tiene que decir. Transcurrimos y vivimos en un país de incongruencias. ¿Cómo es posible que en este México del siglo XXI los magistrados de la Suprema Corte le concedan amparo a criminales confesos como el que degolló a una señora por robarle 800 pesos, le conceda el amparo y la libertad a una secuestradora con visos de criminal que se burló de la autoridad y del pueblo de México? Nos ponemos a pensar cómo es posible que a principios del siglo XXI en este país se sigan dando cosas tan graves como el asesinato del candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua. ¿O cómo es posible que se pacten cosas tan burdas como la entrega pactada del señor Granier, el exgobernador de Tabasco, que vino sin amparo, sin que le estuviera citando la CIEDO o la CEIDO de la Procuraduría General de la República, y que nada más pese sobre él un escándalo alucinante y una muestra de cómo la impunidad y cómo la porquería de la corrupción se enseñorea como pavo real en una selva tropical. ¿Qué va a pasar con Granier? Bueno, pues ya podemos irnos imaginando qué puede pasar. Si lo condenan o lo arraigan para juzgarlo, ¿qué va a pasar en el periodo preelectoral o electoral que va a vivir el país? ¿Qué tanto va a pesar en el ánimo de los electores que a Granier lo lleven a los tribunales y lo juzguen? Y lo más grave, ¿qué va a pasar si no lo juzgan? ¿Qué va a pasar si lo dejan en libertad? ¿En qué papel va a quedar la presidencia de la República? ¿En qué papel queda el Poder Judicial de la Federación? ¿Y en qué papel quedamos los mexicanos crédulos, los mexicanos credistas que a diario nos dan a tole con el dedo? Eso sí, con muy bonitos discursos, pero muy lejos de la realidad. No puede uno dejar de estar pensando, a veces hasta reflexionando sobre las cosas que pasan en este país. Por ejemplo, hoy en la mañana el INEGI dice que hay más clase medieros en la actualidad. Subió porcentualmente bastante la gente de la clase media, y apenas un 1.71% son los poderosamente económicos en México, que las cantan de todas con la riqueza. Y nos ponemos a pensar, ¿qué pasa? ¿Hubo pobres que se elevaron a la clase medieros o hubo ricos que se bajaron a clase medieros? Yo creo que en el momento actual, como están las cosas, cada día se hace más grande la grieta y se hace más grande el abismo entre los que nada tienen y los que tienen mucho. Y cada día son, como dice el INEGI, más del 59.7% los que no tienen nada en este país.
Y hoy el gobierno de la República se atreve a hablar porque no le quedaba otra y aceptar que hay hambre, que hay miseria y que hay corrupción, que hay impunidad y que hay todo lo que le pudieran cargar a un gobierno como el que tenemos actualmente, eso sí buscando culpables o que lo actual sea el resultado de la mala actuación de gobernantes como Vicente Fox o como este señor que acaba de concluir el poder, Felipe Calderón. Entre ambos la docena trágica de México, 12 años de gobiernos donde se iniciaron guerras de lo más difícil de aceptar, como la guerra contra el narcotráfico, que no fue una guerra contra el narcotráfico, sino una muestra de la debilidad que el Estado mexicano tiene frente al poder económico del tráfico de drogas internacional, que ¿saben cuándo se va a acabar? Nunca. Mientras esté el mercado potencial de los Estados Unidos, mientras esté la corrupción que también hay en Estados Unidos, y mientras esté el poder económico de los europeos, que son los que manejan tras bambalinas y desde allá gran parte de la porquería que vive América Latina y que vive el mundo en materia de crimen organizado. Ahí se las dejamos de tarea. Yo creo que es bueno tener ejercicios de reflexión, porque no todo es vida y dulzura, y no todo es discurso. ¡Qué elocuencia de discursos! Cuando se hable de la lucha contra el hambre, cuando se habla de los planes para promover la industria y la capacidad de México para llegar, dije, porque hay ¿quién cree que ya estamos en los umbrales del primer mundo? Para llegar cuando menos al segundo, o para ser alguna vez una potencia mundial en materia de economía. Gracias por acompañarnos. Reflexionenlo y verán que no andamos tan mal. Usted mismo tendrá sus conjeturas. Pase un buen día.